En este video les voy a explicar cómo se calcula o cómo se opera con un circuito resonante y qué es un circuito resonante. Entonces, los circuitos resonantes están conformados por tres elementos: una resistencia, un inductor y un capacitor. Los pueden haber en serie y en paralelo. En nuestro caso vamos a trabajar solo circuitos resonantes en serie. ¿Y qué es lo que hace el circuito resonante? Pues permite seleccionar una señal a una frecuencia determinada. Es decir, se comporta como un sintonizador. Entonces, ¿cuáles son una aplicación típica de un sintonizador? Pues cuando uno tiene ya sea un radio AM o un radio FM. Hasta para sintonizar un canal con el control remoto manda una frecuencia determinada y el receptor lo que hace es coger esa frecuencia y detectarla. Entonces, por eso es que este tipo de circuitos son tan útiles en nuestra vida normal. Bien, miremos entonces cómo se procede a analizar un circuito resonante. Entonces, tenemos el circuito resonante en serie que, como les decía, está conformado por una resistencia, un inductor y un capacitor. Lo va a alimentar un voltaje de alterna con un valor y con una frecuencia determinada. Si nosotros hacemos el análisis de impedancias de este circuito y saco la impedancia equivalente, pues ¿qué va a ser? La resistencia más XLJ menos XCJ. Si lo despejo, saco la J, quedaría XL menos XC. ¿Cuándo hay resonancia? Entonces, existe resonancia, voy a apuntarlo aquí. Hay resonancia cuando las reactancias se eliminan. Cuando las reactancias se eliminan. Es decir, cuando a una frecuencia determinada las dos reactancias son iguales. Es como si tuviera, o yo pudiera decir que XL va a ser igual a XC en una frecuencia X, Hz, ¿correcto? Entonces, si yo quiero averiguar la frecuencia de resonancia, ¿qué sería igual? Esto sería omega L igual a 1 sobre omega C, trabajando en reactancias para que sean iguales. Si yo despejo, ¿qué obtengo? Que omega al cuadrado va a ser igual a 1 sobre LC. Es decir, que omega es igual a la raíz de LC. ¿Correcto? Esta sería la frecuencia de resonancia en radianes. Esta de aquí está en radianes. Y si quiero expresar la frecuencia en Hz, pues paso esto a Hz. ¿Cómo me quedaría? La frecuencia de resonancia de F sub S sería igual a 1 sobre 2pi raíz de LC. Esta sería la frecuencia de resonancia del circuito. Bien, miremos ahora cuál es el análisis que se le tiene que hacer a un circuito de estos para poder entender su funcionamiento. Lo que está pintado aquí es la curva de selectividad y eso es a lo que yo tengo que llegar cuando yo estoy analizando un circuito resonante. Entonces, ¿qué ocurre? Tengo una frecuencia de resonancia W sub S, que ya la aprendimos a calcular con la fórmula anterior, y tengo que calcular el ancho de banda del circuito. El ancho de banda va a estar dado por una frecuencia 1, una frecuencia 2 o una frecuencia en radianes W1 o W2. Y el ancho de banda del circuito pues va a ser la diferencia entre F2 y F1. Eso me va a definir el ancho de banda. Y la frecuencia de resonancia es la frecuencia que se calcula y en esa frecuencia el circuito está entregando potencia máxima. ¿Por qué? Porque las reactancias se eliminan y toda la potencia la está entregando o se le va a entregar a la resistencia, ¿correcto? Pero ¿qué ocurre? En estas frecuencias 1, la potencia va a ser la mitad de esa potencia máxima, para tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cómo calculo estas frecuencias de acá abajo? Aquí aparecen las fórmulas. Omega 1 se calcula con esta expresión, que es la expresión que está en el libro, en la página 715, la expresión 2125, y omega 2 pues solo es el positivo de la misma expresión con los valores que me dan el capacitor y la inductancia. No hay que pasarlo a fasores, es el valor en milihenrios o en faradios o en microfaradios, ¿correcto? Entonces,
¿A mí qué me van a pedir en el circuito resonante? Calcule la frecuencia de resonancia. Indique el ancho de banda del circuito resonante. Pinte esta gráfica, que esta gráfica se conoce como curva de selectividad. Y entonces vamos a hacer un ejercicio entre todos para que entiendan cómo se utilizan las fórmulas. Bien, miremos entonces este ejercicio. La idea es que lo vamos a ir calculando entre todos. Me dice, dibuje la curva de selectividad para el siguiente circuito y verifique la potencia máxima y potencia en F1 y en F2. El hecho que me indique dibujar la curva de selectividad ya me está diciendo que tengo que calcular la frecuencia de resonancia, la frecuencia 1, la frecuencia 2 y el ancho de banda que se pinta en la curva de selectividad, ¿correcto? Entonces, lo primero que hace uno es calcular la frecuencia de resonancia con esa fórmula que nosotros ya observamos, que decía que era la frecuencia de resonancia era igual a 2pi la raíz cuadrada de L por C. Entonces reemplazo los valores que tiene el circuito. En este caso serían 10 milihenrios por 1 microfaradio y a eso le saco la raíz cuadrada. Por lo tanto, la frecuencia me debe dar 1591.54 Hz. Por favor, los cálculos que yo voy planteando aquí, la idea es que ustedes los empiecen a hacer. Muy bien, esta sería la frecuencia de resonancia. ¿Qué nos decía la teoría? Que en la frecuencia de resonancia las reactancias tienen que ser iguales. Entonces calculemos las reactancias de estos dos elementos con esta frecuencia a ver cuánto nos da. Hagan el ejercicio mientras yo voy copiando aquí para anotar los valores. Por lo tanto, la reactancia de XL pues sería igual a 2pi FL. Por lo tanto, sería 2pi Fs, esta frecuencia, por L. Y ese L en ese caso son 10 milihenrios. Eso les debería dar 100 ohmios, ¿correcto? Ahora calculemos XC. Calculen XC. Si quieren, paren el video, lo calculan para ver cuánto da. La XC sería 1 sobre 2pi por la frecuencia de resonancia por 1 microfaradio. En este caso, esta XC también da 100 ohmios. Como las dos reactancias dieron igual, esa es la frecuencia de resonancia de ese circuito, ¿correcto? Ahora pasemos a calcular las frecuencias 1 y frecuencia 2. Si ustedes utilizan la fórmula que está en la fórmula 2125 y la fórmula 2126, tienen que haber obtenido que omega 1 era igual a 9512,49 radianes sobre segundo y que omega 2 terminó siendo igual a 10.512,49 radianes sobre segundo. Pasemos eso al dominio de la frecuencia, o sea, a Hertz. Por lo tanto, F1 sería igual a 1513,95 Hz y F2 sería igual a 1613,11 Hz. Ahí hemos calculado las frecuencias. Por lo tanto, el ancho de banda del circuito estaría dado por F2 menos F1 y en ese caso estaría dando, hagan la operación allá, 159,16 Hz. Ese sería el ancho de banda. Entonces fíjense que ya tengo F1, F2, la frecuencia fundamental y el ancho de banda. Ya puedo hacer la gráfica. Ahora la hago, pero primero tengo que calcular la potencia máxima del circuito. Entonces, eso lo vamos a hacer.
¿Cómo se calcula la potencia máxima del circuito? Como estas dos reactancias se cancelan, pues el voltaje va a ser todo para la resistencia. Por lo tanto, si ustedes calculan la potencia de un circuito con este voltaje y esta resistencia y estas otras dos en ceros, pues la potencia máxima va a dar 10 vatios. Por lo tanto, potencia máxima 10 vatios. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos ese otro valor. Entonces voy a dibujar la curva de selectividad. Bien, aquí ya tengo dibujada la curva de selectividad. Tengo la frecuencia 1, la frecuencia 2 que me da el ancho de banda que acabamos de calcular. Tengo la frecuencia de resonancia que me indica que a esa frecuencia de resonancia la potencia va a ser máxima, que en este caso nos dio 10 vatios, como lo calculamos allí mentalmente. Y me dice que la frecuencia 1 y la frecuencia 2, la potencia tiene que ser la mitad de la potencia máxima, o sea 5, ¿correcto? Eso lo puede calcular uno hacia mano. Pero como me están pidiendo que calcule si la potencia máxima dividido 2 es igual en F1 o en F2, podemos coger cualquiera de esas frecuencias para hacer el cálculo. Entonces ustedes por favor lo van a hacer en la casa y van a calcular la potencia cuando F sea igual a F2, o sea a 1673,11 Hz. O sea, con esta frecuencia calculan las reactancias, hacen el análisis del circuito y calculan la potencia activa, a ver cuánto les da, o sea la potencia en R, ¿correcto? Si hacen ese análisis les tiene que dar 5. ¿Es claro? Entonces les queda como tarea para que hagan el ejercicio y verifiquen eso. Voy a ponerles un ejercicio para que lo resuelvan ustedes solos y a ver qué obtienen. Este es el ejercicio planteado para que lo resuelvan en la casa y lo revisemos en la siguiente clase. Han diseñado una antena como en la figura número 1 y le han solicitado a un ingeniero telemático en cuarentena que dibuje la curva de selectividad de dicha antena. Entonces tenemos la antena con un amplificador, una inductancia, un condensador y una resistencia. El voltaje en el amplificador es 30 seno de omega teta. Si me están pidiendo la curva de selectividad, implícitamente me están diciendo que calcule Fs, F1, F2 y el ancho de banda. O sea, no me tienen que decir que lo calcule porque la gráfica requiere de esos valores para ser armada. Entonces, si yo quisiera representar este circuito de otra manera, pues lo podría hacer de la siguiente manera. Este seno de omega está representado en B máximo. Entonces ese B máximo lo tengo que pasar a BRMS para colocarlo aquí. O sea que aquí tengo que utilizar el valor en BRMS, en ese caso ángulo de 0, y trabajo los mismos valores, 20 milihenrios, 0.5 microfaradios y 20 ohmios. Entonces esta sería la manera de representar este circuito de la antena, ¿correcto? Entonces resuélvanlo y al iniciar la clase vamos a revisar las respuestas.